Cada año, se producen más de 10.000 millones de metros cuadrados de paneles de yeso en todo el planeta. Esa cantidad bastaría para cubrir completamente a más de 60 millones de hogares desde Norteamérica hasta Asia. Aunque parece un material común, el yeso se ha convertido en la columna vertebral de la arquitectura moderna. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se hacen los paneles de yeso? Hemos visitado una de las fábricas más avanzadas del planeta para revelar el impresionante proceso industrial que transforma una roca extraída de las montañas en las paredes que nos rodean cada día. Más del 95% de las viviendas en Estados Unidos y cerca del 80% en Europa utilizan paneles de yeso. Cada lámina está formada por un núcleo de sulfato de calcio deshidratado, conocido como yeso calcinado, comprimido entre dos capas de papel industrial resistente, capaces de soportar temperaturas de hasta 220 grados Celsius durante el proceso de fabricación. Aunque un panel cuesta entre $10 y $20, su instalación puede realizarse hasta 5 veces más rápido que con ladrillos o bloques tradicionales. Además, cada panel ayuda a reducir en alrededor de un 15% las pérdidas de energía dentro de un hogar, gracias a su excelente capacidad de aislamiento térmico. Todo comienza en las minas a cielo abierto. Bajo la superficie de enormes cadenas montañosas se encuentran gigantescos depósitos de sulfato de calcio, la materia prima del yeso. Allí, potentes taladros perforan la roca hasta profundidades que superan los 30 metros, creando cavidades donde se colocan cargas explosivas de precisión. Cada detonación libera más de 15.000 toneladas de mineral, que se desprende en bloques de varios metros de ancho. En cuestión de segundos, excavadoras de más de 200 toneladas comienzan a recoger el material suelto. Cada pala puede cargar hasta 30 toneladas en un solo movimiento, depositando el yeso en camiones mineros especializados que transportan 80 toneladas por viaje. El recorrido hacia la planta procesadora puede durar hasta 40 minutos, atravesando caminos polvorientos que serpentean entre los montes. Una vez en la planta, los camiones descargan el mineral en patios de almacenamiento de más de 10.000 metros cuadrados. Allí, excavadoras automáticas alimentan tolvas metálicas que dirigen las rocas hacia enormes trituradoras de rodillos. Cada rodillo, de acero endurecido, gira a unas 250 revoluciones por minuto, ejerciendo presiones de más de 150 toneladas por pulgada cuadrada. En cuestión de segundos, los bloques se rompen en fragmentos de 3 a 5 milímetros. El yeso resultante conserva entre un 70 y un 80% de pureza. El polvo se transporta por cintas mecánicas que avanzan a velocidades de más de 60 metros por minuto, moviendo más de 300 toneladas cada hora hacia el siguiente paso, la calcinación. Dentro de la planta, gigantescos hornos rotatorios de acero inoxidable de hasta 60 metros de longitud reciben el yeso triturado. El horno se inclina ligeramente para permitir que el material fluya de forma continua mientras se calienta. En su interior, llamas directas alimentadas por gas natural elevan la temperatura a entre 300 y 660 grados Celsius. Durante aproximadamente 2 horas, el mineral pierde su agua cristalina y se transforma químicamente en sulfato de calcio hemihidratado, más conocido como yeso calcinado. Los sensores digitales controlan la humedad y la temperatura a lo largo de todo el cilindro, manteniendo un margen de error inferior a 1 grado Celsius. El polvo resultante es blanco, suave y ligero, y sale del horno con una pureza superior al 98%. Antes de la producción en masa, los técnicos de laboratorio analizan pequeñas muestras de yeso calcinado cada 20 minutos. En cámaras herméticas miden su densidad, su tiempo de fraguado y su resistencia a la compresión. Cada lote debe resistir al menos 80 libras por pulgada cuadrada para ser aprobado. El yeso aprobado se mezcla con agua purificada, almidón y aditivos que controlan la expansión y el tiempo de endurecimiento. La proporción es precisa, 5 partes de yeso por 4 de agua, lo que genera una pasta viscosa que se mantiene fluida apenas durante 3 o 4 minutos antes de empezar a solidificar. El resultado es una lechada uniforme, perfectamente controlada por sistemas computarizados que ajustan la viscosidad en tiempo real. En la siguiente línea, enormes rollos de papel industrial de más de 1.000 metros de largo se desenrollan sobre una cinta transportadora que avanza a 60 metros por minuto. Sobre esta base, boquillas de alta presión rocían la lechada de yeso formando una capa continua de 12 milímetros de espesor. De inmediato, una segunda capa de papel se coloca encima, sellando el núcleo y creando una estructura tipo sándwich. La mezcla pasa por una serie de rodillos calibrados que ejercen una presión constante de 2.500 newtons,
nivelando el espesor con una tolerancia inferior a medio milímetro. Luego, un sistema de pulverización fina rocía agua filtrada para eliminar burbujas microscópicas de aire. Si no se eliminan, esas burbujas podrían generar microfracturas o zonas débiles dentro del panel. Después, máquinas moldeadoras cortan los bordes con precisión milimétrica, preparando cada lámina para el secado. A este punto, el yeso aún está húmedo, pero su forma ya es idéntica a la del producto final. Los paneles recién formados ingresan a una cámara de secado de 100 metros de largo dividida en múltiples zonas térmicas. El aire caliente circula a temperaturas que van de 300 a 500 grados Celsius durante entre 30 y 45 minutos. Ventiladores industriales mueven más de 80.000 metros cúbicos de aire cada hora, garantizando un secado uniforme de adentro hacia afuera. Una vez fuera del horno, los paneles se enfrían gradualmente hasta alcanzar menos de 50 grados Celsius para evitar deformaciones. Luego, un sistema automatizado aplica tiras de papel reforzado en los bordes, que no solo protegen las esquinas sino que sirven como sello de autenticidad del fabricante. En esta etapa, cada panel ha adquirido su dureza final y está listo para ser cortado a medida. Las cuchillas de alta precisión cortan las láminas en tamaños estándar. Cada corte toma apenas 0,3 de segundo y está sincronizado con sensores ópticos que garantizan longitudes exactas. Los paneles terminados se apilan en bloques de hasta 50 unidades y se trasladan mediante carretillas elevadoras eléctricas hacia los depósitos de almacenamiento. Una planta promedio puede producir más de 40.000 paneles al día. Cada camión de transporte carga alrededor de 600 láminas, suficientes para revestir por completo una vivienda de 300 metros cuadrados. En Europa, el reciclaje del yeso es una práctica consolidada. Cada panel puede reutilizarse hasta 10 veces sin perder calidad. Los residuos de demolición se trituran, se calientan nuevamente a 300 grados Celsius y se mezclan con papel reciclado proveniente de la industria gráfica y doméstica. Este proceso reduce la necesidad de extraer yeso virgen en más de un 60% y disminuye las emisiones de dióxido de carbono de toda la cadena productiva. En países como Alemania o Suecia, las plantas de reciclaje procesan más de 150.000 toneladas de yeso al año, transformándolas en 30 millones de metros cuadrados de nuevos paneles. El papel reciclado actúa también como refuerzo estructural, incrementando la flexibilidad y durabilidad del material. Gracias a esta innovación, el yeso se ha convertido no solo en un material práctico, sino también en un símbolo de la construcción sostenible. Desde las explosiones en las minas hasta las paredes lisas de un edificio moderno, el yeso atraviesa más de 20 etapas de transformación controladas con precisión milimétrica. Un material que parece simple, pero que combina fuego, agua, presión y tecnología avanzada. Detrás de cada pared blanca hay un proceso silencioso de ingeniería, donde la ciencia y la industria trabajan juntas para construir los espacios en los que vivimos. Las láminas de yeso no son solo una pared, es el resultado de siglos de perfeccionamiento técnico, pensado para durar, proteger y evolucionar con nosotros. Escribe en los comentarios si en tu casa hay paredes o techos construidos con paneles de yeso. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.